Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a artistas, políticos, gente del mundo de los deportes, de la ciencia, las artes y de la sociedad civil. Dos países en el mundo tienen el privilegio que su cocina sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hablamos de Francia y México, la primera por su saber en su gastronomía, en el caso de México por sus prácticas culturales y el saber tradicional de su cocina. Hoy vamos a hablar de gastronomía mexicana y nos acompaña precisamente en este estudio el chef mexicano Otoniel Álvarez Castañeda. Otoniel, bienvenido a esta Escala en París. Vale, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo con nosotros. La cocina mexicana vuelve a estar de honores aquí en Francia con motivo del 7º Salón de lo que se le llama Qué Gusto, que se dedica precisamente a las cocinas del mundo. En este caso está centrada en el estado de Veracruz, para Así que es. nuestro público pueda entender un poco de geografía, un poco de elementos. ¿Qué es el estado de Veracruz? El estado de Veracruz, situado en el Golfo de México, una costa en el Golfo de México, un territorio así extenso, donde, bueno, es uno de nuestros puertos que hace conexión internacional comercialmente al internacional o nacional. Y que esta fue la entrada para los españoles, entre otras Exactamente, cosas. así es, un puerto donde llegaron muchas culturas, tanto de Europa como de África, y mismo de América Latina, una puerta a la entrada a nuestro territorio mexicano. Pues vamos a ver en detalle precisamente por qué es importante este estado de Veracruz para la cocina mexicana. Chef Otoniel, usted nació en México, viaja a Francia, ha hecho sus estudios acá, entre otras cosas. Hoy trabaja como chef independiente. Un recorrido muy rápido, de manera muy breve, un poco de biografía de su historia como chef. Así es, yo nací en Tenancingo, Estado de México. Vengo a Francia realmente a finalizar mis estudios en gastronomía y en hotelería. Me quedo aquí para trabajar un poco. Aprendo sobre la cocina, mis primeros pasos realmente en el medio de la gastronomía. Mis primeros pasos fueron en la cocina japonesa, en donde aprendo mucho sobre la cocina japonesa típica japonesa. Y bueno, vamos siendo también parte de el programa cambiar un poco la rutina y por qué no adquirir o implementar la cocina japonesa, la mexicana y la francesa. Hacer una fusión importante, es sumamente interesante para mí también poder tener esta experiencia. Me ha robado la pregunta que le iba yo a hacer, precisamente cómo se hace esa fusión entre tres cocinas tan conocidas, tan reputadas internacionalmente. A veces con la delicadeza de los productos, a veces con ese maridaje que podemos darle a ciertos platillos que pueden entrar ahí ciertos productos o japoneses o franceses o mexicanos, vamos realmente a experimentar una fusión y una explosión de sabores que es sumamente interesante. Chef Otoniel, hablamos de entonces qué es el estado de Veracruz, el invitado de honor en este nuevo festival de Qué Gusto. Veracruz es conocido por una gran cantidad de cosas, notablemente la vainilla, que viene de la ciudad de Papantla, conocido hoy mundialmente, que se produce en una serie de países en el mundo, por su reputado café de altura, Coatepec. Pero no solo, ¿qué otros platos, qué otros elementos de la gastronomía veracruzana podría darnos como ejemplo? Pues bueno, Veracruz es un productor muy importante también de la caña de azúcar, no hay que olvidarlo. La extensión realmente de los plantillos de caña de azúcar es muy importante. Los plantillos de la piña también. Un productor también muy importante en cuanto a cítricos, naranjas y limones. Y bueno, y de igual forma vamos a encontrar todas las preparaciones culinarias realmente de este estado. El mole, vamos a encontrar unos molotes de plátano macho, ¿sabes? O sea, realmente el estado de Veracruz tiene hoy en día una gastronomía tan extensa que a veces no está tan valorizada. Es por eso también uno de los puntos más importantes. ¿Por qué hoy vamos a hacer esta edición de Festival Qué Gusto, que va a estar inspirada en el estado de Veracruz? Realmente para darle ese impacto de la cultura gastronómica que tiene el estado de Veracruz, que no está tan explotada y que
conocemos muy poco. Entonces, para darle realmente ese empuje, es por eso que esta edición se hace en torno al estado de Veracruz. Bastante interesante. Y para aquellos que no conocen México o que no conocen el estado de Veracruz, que se encuentra sobre el Golfo de México, sepan que tiene ni más ni menos que 720 kilómetros de costa. Esto le da una gran capacidad en términos de producción de mariscos, de frutas del mar, de pesca. Está el famoso pescado veracruzano, entre otras cosas. Así es, sí. Otoniel, digamos que la gastronomía francesa y la cocina mexicana son sus dos amores. ¿Cómo lleva esto a cabo? Pues que uno no sea tan celoso que la otra. Porque realmente sí son mis dos amores. La cocina francesa, la cocina francesa realmente la conocemos mundialmente como a los franceses como una cuna. Es la referencia mundial. Es una referencia mundial, exactamente. Pero no hay que olvidar que la cocina también mexicana ahorita también ya es parte del UNESCO. Y obviamente tenemos muchísimas cosas, esa similitud también de platillos por el intercambio de culturas, pero también tenemos una extensa variedad de cosas gastronómicas en nuestro país que nunca vamos a terminar realmente de descubrirlo todo. Justamente como toda cocina que se respeta, por un lado está la tradición, pero por otro lado requiere evolucionar, adaptarse, mezclar nuevos gustos, sabores, descubrimientos. ¿Cómo lleva usted a cabo ese desafío, que es un desafío, a final de cuentas, permanente? Así es. Y no es fácil realmente hacerla evolucionar o hacerla fusionar. Hay que encontrar el medio equilibrio realmente para poder llevar a cabo los dos. Una cocina tradicional se tiene que respetar 100%. A lo mejor pues, las técnicas, los ingredientes, los métodos de preparación tendrían que ser los justos y necesarios, pero también lo moderno. Entonces hay que realmente, cuando hacemos este tipo de cosas, es delicado y hay que encontrar realmente el punto medio para que sea bueno, para que tenga también un impacto favorable hacia el cliente o hacia nuestros invitados, pero es también muy excitante el poder crearlo, el poder hacerlo. Un chef como usted, preparando platillos antes de ofrecérselos a los comensales, ¿se equivoca mucho? Así es, no se equivoca. Hay que pasar por la prueba del error sucesivamente. Sí, exacto, tenemos que ensayar siempre, tenemos que probar, tenemos que hacer que las cosas resulten y como tengan que resultar. Hubo muchos errores durante la gastronomía que hoy en día conocemos, que hoy en día son platillos tradicionales o son preparaciones culinarias de base que surgieron de errores. Otoniel Álvarez, ¿cómo hacen ustedes sabiendo que, de hecho, la gastronomía, la cocina se ha vuelto también un gran negocio, un enorme negocio mundial? Es decir, sabemos que se abren escuelas todo el tiempo, hay las emisiones en televisión, en radio, hay miles de gentes que se interesan precisamente en llegar a ser jefe o sueñan con ser un alto chef de cuisine, pero ¿cómo hacen ustedes para evitar caer en esa trampa, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo permitirle a esa gente que se interesa pues poder integrar ese mundo que finalmente es un poco selecto? Así es la gastronomía realmente, hacer estudios en gastronomía realmente no es para todo el mundo. Sí, es una disciplina muy rigurosa, es una disciplina que hay que tratarla también con respeto. Y como tú decías, no hay que caer en esa trampa. Si queremos hacer un negocio, podemos hacer negocios de diferente forma, pero realmente la gastronomía o la cocina, hay que respetar el producto, hay que saber respetar las temporadas también. ¿Por qué? Porque hoy en día también estamos viviendo otro tipo de situaciones en las que nos va a ser muchísimo más difícil poder alimentarnos. Es un negocio, ¿por qué? Porque obviamente todo ser humano requiere de una alimentación y qué mejor que comer algo muy bueno y algo rico. Sin duda alguna. Decíamos, usted ha venido para participar en esto que fue el festival. Qué gusto. ¿Qué les ofreció a sus comensales? ¿Algunos platillos seleccionados de esa cocina veracruzana? Exacto. En esta ocasión tenemos platillos muy seleccionados que van a ser parte para nuestra presentación y mi participación en el festival. Productos muy típicos del estado de Veracruz. Por ejemplo, una infladita de piloncillo. Explíquele a la gente un poco qué quiere decir eso de infladita de piloncillo. La infladita de piloncillo. Que no solo se lo imaginen, que lo puedan también saborear. Así es, la infladita de piloncillo. Conocemos el piloncillo. El piloncillo es la primera extracción de la caña de azúcar.
Así es. Y esta gordita, pues eso realmente una tortilla espesa de maíz nixtamalizado, que la vamos a cocer por dos lados en seco en un comal y luego la vamos a meter a una freidora con aceite muy caliente y el vapor que se va a generar dentro de estas dos costras es lo que va a permitir que se infle y obviamente el sabor tiene ese sabor a piloncillo. ¿Por qué? Porque nuestro maíz lo vamos a mezclar con el piloncillo, le vamos a raspar un poquito de piloncillo, lo vamos a hidratar con un té también de anís. Entonces realmente es algo... Se me está abriendo el apetito. Es un plato muy típico del estado de Veracruz. Decíamos, en principio son dos las cocinas que hasta el día de hoy han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la cocina francesa, la cocina mexicana, pero sin duda, yo imagino que usted piensa, como yo, como mucha gente, que podría haber muchas otras cocinas que podrían hacer parte de ese selecto grupo de países. Pienso, por ejemplo, en la cocina china, pienso en la cocina hindú, pienso, por ejemplo, en la cocina peruana, en la cocina colombiana. Si usted tuviese que elegir otro país, otro tipo de cocina que pudiese hacer parte de ese podium donde están hoy solo Francia y México, ¿en qué cocina pensaría? ¿Y por qué razón? Yo creo que es difícil escoger otra vez, pero también hay una cocina que me tiene, que yo la tengo también ahorita dentro de mis pensamientos, en la cocina tailandesa. Compartimos también varias cosas, varias similitudes. Entre otras cosas, el picante. Así es. Así es. El trabajo que ellos hacen para su picante, cómo también lo trabajan para que sea menos picante, es algo muy interesante. Como igual lo hacían, ejemplo, mi abuela con la que yo aprendí realmente a cocinar, ella para que no picara tanto el chile, lo lavaba, lo acariciaba, lo sobaba, a veces también con azúcar. Lo desflemaba. Así es. Muy bien. Rápidamente, Otoniel, ¿cómo hacer para mantener el nivel de rigor que se requiere en la alta cocina y al mismo tiempo permitir que la gente de escasos recursos, que no tiene mucho para pagarse un restaurante muy, muy caro, pueda aprovechar precisamente esos manjares que son tan suculentos? De manera breve, por favor. Yo creo que hay que seguir siendo humildes y hay que tener los pies realmente bien sobre la tierra. Yo creo que con humildad todo el mundo podemos avanzar y tenemos que ser también constantes. Pues como todo buen platillo, como todo buen manjar, estamos llegando ya al final de este programa. No me queda sino agradecerle al chef mexicano Otoniel Álvarez su presencia en nuestros estudios. Gracias por habernos acompañado, por habernos abierto el apetito. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París. Gracias por su atención.